Hay una frase en la fracción 2 del artículo 17 que cambia completamente el panorama para muchas empresas. Emisión o comercialización habitual o profesional distinta a la realizada por las entidades financieras. Para entender por qué eso lo cambia todo, hay que entender el régimen dual que establece la ley. Por un lado están las entidades financieras, bancos, casas de bolsa, SOFOMS. Estas son supervisadas por la CNBV y se rigen por leyes financieras específicas como la Ley de Instituciones de Crédito. Por el otro lado están las actividades vulnerables, empresas comerciales que realizan funciones similares a las financieras, emitir monederos, tarjetas de servicios, vales, pero que no son bancos. Estas se rigen por el artículo 17 de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y son supervisadas por el SAT. Y aquí está el punto que más confunde. Muchas empresas emiten monederos de lealtad o tarjetas de prepago pensando que es una herramienta de marketing. Pero si hay transferencia de valor y se hace de forma habitual o profesional, la ley las considera procesadoras de valores de facto. Y eso activa obligaciones muy concretas que vamos a explicar en este video. La fracción 2 aplica a cualquier empresa que emita o comercialice estos instrumentos de forma habitual, siempre que no sea una entidad financiera supervisada por la CNBV. Eso incluye emisoras no bancarias de tarjetas de crédito, plataformas de tarjetas prepagadas, emisores de monederos electrónicos y vales de despensa, fintech de crédito al consumo y comercializadoras de gift cards corporativos. Un punto que suele generar confusión, no importa si el instrumento es de crédito o de prepago. Lo que determina si aplica la ley es si ese instrumento puede usarse para adquirir bienes o servicios de terceros. Si tú financias al cliente, tarjeta de crédito, aplica. Si el cliente fondea el saldo, tarjeta prepagada, aplica. El modelo económico es distinto, pero la obligación es la misma. Aquí viene la parte que más confusión genera en la práctica. La fracción 2 divide los instrumentos en 3 categorías y cada una tiene su propio detonante. Para las tarjetas de servicios o de crédito, la ley habla de gasto mensual acumulado en la cuenta. Debes monitorear el acumulado mensual de cada titular. La identificación arranca en 805 UMAS y el aviso en 1285 UMAS. Pero atención, la obligación de identificar al cliente no nace solo cuando supera el umbral. Cuando hay una relación de negocios continua, la identificación es obligatoria desde el inicio. El umbral de 805 UMAS define cuándo el monitoreo se vuelve crítico, no cuándo empiezas a conocer a tu cliente. Para tarjetas prepagadas el detonante cambia, por operación. Cada recarga o comercialización por 645 UMAS activa la obligación. Y para los instrumentos de almacenamiento de valor monetario, monederos, vales, gift cards, también por operación con el mismo umbral. Un punto crucial. El umbral de identificación y el umbral de aviso son dos cosas distintas. No toda operación que activa la identificación genera un aviso al SAT. Son obligaciones independientes. Confundirlas es uno de los errores más comunes en el sector. La ley usa 3 conceptos que estructuran toda la obligación. El primero, persona cliente o usuaria. Es quien contrata o utiliza el instrumento. La obligación de identificarla nace antes de emitir. El segundo, beneficiario controlador, reforzado en la reforma de julio del 2025. Si tu cliente es una empresa, debes llegar hasta la persona física que ejerce control real. No basta con identificar la razón social. La ley exige llegar hasta la persona física última. El tercero, relación de negocios. Cuando el vínculo con tu cliente es continuo, como en cualquier tarjeta de crédito, la ley te exige conocer su actividad u ocupación. Se documenta apoyándote en los avisos de inscripción y actualización de actividades del RFC. Cuando tu empresa cae en el supuesto de la fracción 2, no solo debes leer la ley, se activan obligaciones operativas muy concretas.
Las 4 más inmediatas son estas. Primera, darte de alta en el portal de prevención de lavado de dinero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto es nuevo desde la reforma de julio de 2025 y es requisito previo para poder presentar avisos. Si aún no estás dado de alta, ya hay un incumplimiento activo. Segunda, implementar un proceso de Know Your Client con expedientes completos de tus clientes. No basta con un formulario, la ley exige identificación verificada con documentos oficiales. Tercera, presentar avisos al SAT cuando las operaciones superen los umbrales que ya explicamos. Cuarta, designar un oficial de cumplimiento, una persona responsable del programa PayLED dentro de tu empresa. La reforma de 2025 agregó, además, evaluación de riesgos con enfoque basado en riesgos, manual de políticas con criterios para personas políticamente expuestas, capacitación anual documentada, mecanismos automatizados de monitoreo continuo y una auditoría anual interna o externa. Los monederos y tarjetas prepagadas sin Know Your Client son uno de los canales más vigilados por la UCF, porque permiten mover valor de forma anónima. Las señales de alerta más frecuentes en el sector son recargas repetidas justo por debajo del umbral, el pitufeo, múltiples instrumentos vinculados al mismo beneficiario real, pero emitidos a distintos nombres, gift cards corporativos pagados en efectivo y uso en geografías que no corresponden al perfil del cliente. Cuando detectas alguna de estas señales, tienes 24 horas para presentar aviso a la autoridad, incluso si la operación no se concretó. Las consecuencias del incumplimiento van mucho más allá de una multa administrativa. Las sanciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son de las más altas del sistema jurídico mexicano, de 1,17 a más de 7,6 millones de pesos por una sola omisión o el equivalente al valor de la operación. Pero el riesgo mayor en este sector es la revocación del permiso operativo. Sin ese permiso, no hay negocio, y los directivos que pudieron evitar la omisión enfrentan responsabilidad penal directa. No son multas menores, son consecuencias que pueden cerrar una empresa. Ya entiendes la ley. Ahora que entiendes exactamente lo que exige la ley, veamos cómo Jack se integra en tu operación. Si estás comenzando o tienes volúmenes medianos, Autoservicio te da el Know Your Client completo con los 6 componentes y firma electrónica con validez jurídica. Sin desarrollo tecnológico propio, tu cliente recibe una liga, completa el proceso y tú tienes el expediente listo para cualquier auditoría. Si ya tienes una plataforma o app propia, el modelo Enterprise te permite integrar los componentes de Jack en tu arquitectura existente, o SEER, Liveness, verificación 1 a 1, listas nominales, listas negras, geolocalización. El dashboard de analíticas y de trazas te dan la trazabilidad que necesitas para tus reportes PLD y analizar el comportamiento de tus clientes en el onboarding. Y si tu volumen es alto y buscas automatización profunda, Alianzas incorpora todos los productos Jack a tus procesos internos, incluyendo passwordless para la reautenticación continua de tus clientes. Conócenos en jack.ai/autoservicio o escríbenos a hello@jack.ai. Para cerrar los puntos que no debes olvidar, si emites instrumentos de valor de forma habitual, eres sujeto obligado ante el SAT, no ante la CNBV. No importa si es crédito o prepago. Si el instrumento sirve para adquirir bienes o servicios de terceros, la fracción 2 te aplica. Identificar y reportar son obligaciones independientes. No las confundas.